Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Pablo Santibáñez y hoy voy a realizar la tercera ayudantía de la asignatura de Ingeniería de Reactores. Ya, para esta ayudantía, eh, como todavía no ven los tópicos de selectividad como tal y reacciones múltiples, vamos a revisar el ejercicio propuesto que dejó la profe en clases, que era este, lo saqué de aula. Entonces, primero que nada, para que se entienda un poquito, tenemos esto. Una reacción que ocurre en fase líquida y presenta una ley de velocidad elemental. Se lleva a cabo de forma isotérmica y las concentraciones de los flujos de alimentación son de A y B, son 2 molar antes de mezclar. O sea, llegan dos corrientes, se mezclan y se obtiene una tercera, una corriente producto, cuyo, ya, tenemos el caudal volumétrico de cada corriente, es 5 litros por minuto, y la temperatura de entrada es de 300 Kelvin. Entonces teníamos que el caudal volumétrico de cada una, 5 litros por minuto, temperatura. 300 Kelvin, aproximadamente 27 grados Celsius, creo. Ya. Entonces nos dicen, las corrientes se mezclan inmediatamente antes de entrar. Y hay dos reactores disponibles. Uno, un CSTR gris, de 200 litros, que se puede calentar hasta 77 grados o enfriar a cero. Y el otro, un PFR de color blanco, de 800 litros, que opera a una temperatura de 300 grados Kelvin, pero que no se puede calentar ni enfriar. Y lo que sí se puede hacer es se puede pintar de color rojo o negro. Entonces, nos preguntan, ¿qué reactor elegir? ¿Cuál recomendarían ustedes? Y explicar las razones de por qué. Si el color, el costo, el espacio, el tiempo, lo que se les ocurra. Pero tienen que razonar apropiadamente. Entregar una justificación, ojalá numérica, de por qué escogieron ese reactor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Evaluar. Primero que nada, vamos a evaluar el CSTR. ¿Por qué? Porque sí, se me ocurrió. Entonces, tenemos un CSTR. Primer paso. Eh, Dibujo un poquito mal por si acaso, les aviso de antemano, si no se dieron cuenta. Ya. Entonces teníamos esto. Teníamos una corriente A, una corriente B, que se mezclaron. Venían con una concentración de 2 molar cada una y de 5 litros por segundo cada corriente. Entonces, si se acuerdan de concentración por volumen es igual a concentración por volumen, en este caso podemos aplicarlo antes del mezclado y después del mezclado, porque los moles de A se van a mantener, podemos aplicarlo con flujo. Si lo aplicamos por flujo, tenemos que la concentración de A antes de la mezcla, si el flujo aumentó al doble, teníamos 5 litros por segundo por cada corriente, y podemos decir que como estamos trabajando con líquidos, podemos asumir densidad constante. Este es el primer supuesto. Entonces, la concentración de, me perdí el marcador, en la corriente que no la quise enumerar para no confundir, en esta corriente se va a diluir a la mitad, o sea, la concentración, aquí ya le puse numerito, la concentración la corriente que entra al reactor es cero y la que sale es 1. Ahí ustedes la numeran como quieran. Entonces la concentración de A que entra al reactor es igual a 1 molar, no a 2. ¿Por qué? Porque se diluyó, venía 2 molar y se diluyó. Y el caudal, que venían 5 litros por minuto en cada corriente, quedó en 10 litros por minuto. Ya. El diagrama lo tenemos y planteamos el balance. Balance, lo que entra, caudal por la concentración. Este es un balance para A. El balance para A. Tenemos el caudal que entra por la concentración que entra, caudal que sale por la concentración que sale, son iguales los caudales por el supuesto de densidad constante, y la cinética de la reacción. Aquí ustedes ven a dónde le ponen el signo. Pero lo importante es que entiendan que si A es un reactante, la reacción era del tipo, aquí arribita, A más B producían C. Entonces, si A se consume, lo que entra,
lo que sale tiene que ser menor. Entonces, este término tiene que ser negativo. Todo esto, cuando yo lo evalúo, ahí si quieren le ponen el menos antes o le ponen en la cinética, eso lo ven ustedes. Pero tienen que entender eso. La concentración de A tiene que disminuir porque se está consumiendo. Ya. Y aquí lo que hice fue simplemente hacer un arreglo. Ustedes saben que la concentración de A se puede describir, en este caso, a la salida, como la concentración de entrada por 1 menos la conversión. ¿Por qué? Porque este 1 era del total inicial, menos lo que reaccionó es lo que me queda, que es lo que está saliendo por la corriente 1. Hice ese cambio aquí, se me simplificaban los CA0 y me quedaba CA0 por la conversión. Es igual a la cinética. La tiré hacia el otro lado, como menos RA es igual a K por CA por CB. En un CSTR siempre se evalúan las concentraciones a la salida, porque esa es la concentración uniforme a lo largo de todo el reactor. Entonces tenemos esto. Evaluar la corriente 1, evaluar la corriente 1. Y también podemos notar que en este caso particular, la concentración de A y de B son iguales a la entrada, y como la reacción ocurre 1:1, se mantiene constante, o sea, se mantienen iguales durante toda la reacción. Y solo por eso podemos escribir la cinética como K por CA cuadrado. Evaluar la corriente de salida. Y despejamos. Me faltó aquí el volumen, perdón. La cinética por el volumen. ¿Y qué pasa? Paso dividiendo el caudal. Me queda el tau aquí por la constante cinética. Va a ser igual a CA0 por la conversión sobre, y este CA1 lo voy a escribir de la misma forma. CA0 por la conversión, que era 1 menos X, o sea, perdón, por 1 menos X, que es esa definición de ahí arriba, y todo esto al cuadrado. Cuadrado. Voy a borrar esa rayita. Se me pasó de largo. Ahí sí. Ya. Hasta aquí creo que vamos bien. Eso. Entonces, tenemos las condiciones. El tau lo podemos sacar porque conocíamos el volumen del CSTR. Si no mal recuerdo, eran 200 litros. Y conocíamos el caudal, que eran 10 litros por minuto. Entonces podemos sacar que el tau es de 20 minutos. El K lo conocemos, o eso creemos, y tenemos la concentración inicial y podemos despejar la conversión. Entonces, aquí hay dos cosas. Primero que nada, ya, la conversión es la que podemos despejar. Pero ¿qué condición tenía el CSTR? CSTR, a ver dónde lo dice, se puede calentar o enfriar. Entonces podemos evaluar en varios puntos, porque entraba a 300 grados Kelvin y podía calentarse a 77 grados Celsius o enfriarse a 0. Entonces, ¿qué pasa? Aquí voy a pasarme un poquito a un Excel. Creo que no lo estoy mostrando. Un momentito. Aquí. Entonces tenemos un CSTR. Aquí solamente coloqué los datos y tenemos la concentración de entrada. Claro, entraba a 2 molar antes de mezclarse. Mezclaba y se diluía. Se diluía y quedaba en 1 molar. Entonces antes de la mezcla tenía un caudal de 5, en este caso eran litros por minuto. Y después de la mezcla 10 litros por minuto. Y el volumen del CSTR era de 200 litros. ¿Qué pasa? Que tenemos tres temperaturas de operación. Nos dicen que opera a 300. Estos 350 son los 77 grados Celsius a los que se podía calentar y estos 273 los 0 grados Celsius a los que se podía enfriar. ¿Cómo manipulo la constante? Esa es una buena pregunta. Y para eso tenemos la ecuación de Arrhenius. ¿Qué dice la ecuación de Arrhenius? Creo que lo anoté acá. La ecuación de Arrhenius, de forma bien simplificada,
dice esto, que la constante cinética se puede relacionar a distintas temperaturas de esta forma. Ya conocemos las condiciones a una. Conocemos el valor de K1 a la temperatura de 300 grados Kelvin y queremos evaluarla a otra temperatura que ya conocemos y obtener el valor de la constante. Entonces, simplemente volvemos al Excel y voy a pegar esto por aquí y tenemos eso. Me quedó un poco indecente, pero se entiende. Y evaluamos. Entonces teníamos el K de dato y el K a la temperatura máxima. ¿Qué pasa? Tenemos la constante 1, simplemente tiré el K1 multiplicando hacia el otro lado. Tenemos K1 por la exponencial de la energía de activación sobre el R. Entonces, aquí ustedes eligen. Yo pasé la energía de activación a sistema internacional y ocupé el R internacional. Si quieren, buscan un R que se le acomode, eso lo definen ustedes. Pero acuérdense de fijarse en las unidades, porque siempre pasa. Ya. Por 1 sobre T1 menos 1 sobre T2. T1, la temperatura que conocíamos, 300 Kelvin. T2, en este caso, era 350. Y evaluamos y nos da una constante de 8,4 litros sobre mol minuto. Y hacemos lo mismo para la temperatura mínima, ahora ocupando el 273 en vez del 350, y nos da una constante de 0.0025 litro mol minuto. Ya. Entonces, tenemos todo, podemos evaluar. Si evaluamos, yo lo hice de esta forma. Voy a volver un poquito acá. Teníamos esta expresión de del balance de materia. Obtuvimos eso. Obtuvimos esto. Obtuvimos esta relación que nos dice tau por la constante cinética es igual a esta expresión. Esto si quieren lo despejan, si quieren lo hacen a mano, con álgebra, ocupan solver. Yo lo hago de la siguiente forma. Lo que está al lado izquierdo, a ver si lo escribí bien, sí, al lado izquierdo, concentración inicial por X, por la conversión. Yo me di una conversión, y aquí este valor lo ocupan ustedes para partir, lo mismo que para ocupar solvent, 0.4. Obviamente con valores lógicos, entre 0 y 1. Ya, sea 0 por la conversión, dividido en sea 0 al cuadrado por 1 menos x al cuadrado. Lo escribí de esa forma, pero es lo mismo. ¿Ya? Y ese es el lado izquierdo, y el lado derecho lo escribí así, tau por k. El k está ahí, y el tau, el tiempo de residencia, era lo que habíamos calculado. Volumen sobre caudal. Aquí nada del otro mundo. ¿Y qué hice? Ya saqué una diferencia y un porcentaje de error. Yo ocupo este comando, no sé si lo conocían, pero pueden ocupar directamente el solver o análisis de hipótesis, buscar objetivo. Yo quiero que la diferencia sea mínima, sea cero. Entonces, ¿qué celda cambio? ¿Qué es lo que yo medí? ¿Cuál fue mi grado de libertad? La conversión, porque eso es lo que yo quiero saber. Me di un primer iterador y esto va a buscar el resto. ¿Mm? La primera evaluación me dice que me da una conversión de 0.43, casi 0.44 para el otro. Ya, 0.44 para el CSTR evaluado en la primera condición. Pero me dicen que el CSTR puede trabajar a otras temperaturas. Entonces, puedo seguir evaluando. ¿Qué me cambia? Es exactamente el mismo análisis, pero ahora en el lado izquierdo, o sea, perdón, en el lado derecho, tengo un K distinto. Me cambió la constante cinética. Entonces, el análisis es el mismo. A la derecha tengo los mismos términos, pero como me cambió la velocidad de reacción, el balance no me puede quedar igual. Y hago lo mismo. Esto estaba en datos. Datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo, que es lo mismo que el solver, como les digo.
Yo saqué un porcentaje de error porque también de repente si no está el valor óptimo cerca, como que si les tira otro valor nada que ver, se van a dar cuenta al tiro. El porcentaje de error no les da. Cambiando la celda de, nos estábamos dando la conversión. Y encontró un valor preciso. Y dice que para una temperatura, para la máxima temperatura, 350 grados Kelvin, la conversión que se alcanza es de 0.92, 0.925, casi 0.93. Entonces, nos sube harto, nos sube de 0.44 a 0.93, tenemos casi toda la conversión. Y para la temperatura más baja, la cinética disminuye, se hace más lenta. Entonces, mismo procedimiento. Ahora buscamos este objetivo. Como les digo, esta es una forma de plantearlo. Por álgebra es la mejor forma, como les va a dar el resultado sí o sí, porque el despeje es inmediato. Esto es solo prueba de números, pero para efectos prácticos es lo mismo. Entonces, ustedes saben lo que elige. Y ahí, si estoy trabajando a muy baja temperatura, mi conversión es de 0.04. Entonces, tengo un 4% de conversión. No le hace nada. Así que, bueno, la primera evaluación es esa. Ahora tenemos que compararlo con algo. ¿Con qué podemos compararlo? O sea, ¿con qué nos dicen que podemos compararlo? Con con el reactor de flujo pistón. Ya. Entonces, ahora volvemos al segundo caso. Teníamos un reactor de flujo pistón, pero este era más grande. Este podía llegar a 800, perdón, llegaba a 800 litros. Ya. Entonces aquí ignoro un poquito porque el balance estaba bien hecho, pero escribí un poco raro. El balance diferencial entonces quedaba en términos de la cinética, dijimos que era K por CA cuadrado, solamente por este caso particular, eh, por el A por el dz, era igual al caudal por el dca. Aquí, claro, aquí puse el signo de integrar antes. Pero ¿qué pasaba? Que el RA dependía de la concentración. Entonces tengo que reordenar los términos y esto me queda de la siguiente forma. El K por el área por el dz. En este caso podemos tirar el Q acá. Va a ser igual al dca, el diferencial de, dividido en el CA cuadrado. Cuando yo integro esto y lo evalúo, ¿en qué nos queda? Entonces, el Z0, si yo agrupo este término A por DZ, me queda un dB, ¿cierto? Un diferencial de volumen. Y yo el volumen lo puedo integrar entre 0 y el volumen que yo conocía, los 800 litros que tenía el reactor. Y acá la concentración entre qué lo evalúo, entre CA0 y CA. Prefiero ponerlo de esta forma porque cuando uno llega a integra y se le olvida los límites de integración, jodido. En cambio, si pongo entre qué punto estoy revisando, no se me olvida. Más que nada como dato. Y ahí ya tengo el problema resuelto, entre comillas. Tengo el K por volumen sobre caudal, era el tau. Pues vamos a ver cuánto valía ese término. Y esto es igual. ¿Cómo integro esto? 1 sobre algo al cuadrado. Esto es lo mismo que, la integral me queda como 1 sobre CA con un signo menos. Si yo lo evalúo, me queda menos 1 sobre CA evaluado entre CA0 y CA, o sea 1 de salida. Entonces esto me queda como 1 sobre CA1 menos 1 sobre CA. Ya. Y tengo
todo, si no se me fue ningún término. Entonces voy a escribirlo aquí arribita solo para copiarlo al Excel. Esto me queda igual a 1 sobre C a 1 menos 1 sobre C a 0 en este caso era. Lo pegamos al Excel, que en este caso lo tengo acá. PFR. Acá por el tau y hacemos lo mismo. Entonces ya teníamos como predefinido el esquema. Se me perdió así. Aquí estaba. Y hice exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué pasa? Que no fue necesario darme una conversión. Lo trabajé directamente con el CA de salida. Eso, como les digo, ustedes definen cómo trabajan. Yo solo les propongo un ejemplo y evaluamos. El tau lo saqué, volumen sobre caudal. La concentración me la doy, no sé, 0,5. Y hago lo mismo. Lado izquierdo, constante por el tau. Lado derecho, 1 sobre CA1 menos 1 sobre CA0. CA0 lo tengo ahí, CA1 es el que me inventé. Y, y lo mismo, sacamos la diferencia, datos, análisis de hipótesis, buscar objetivo o solver. Ustedes definen, cambiando la celda. En este caso mi grado de libertad era la concentración de A, que es lo que estoy buscando, y me encuentra el valor. La concentración de salida 0,15. Si yo saco la conversión, ¿cómo se sacaba la conversión? Lo que tenía menos lo que reaccionó, o sea, menos lo que me quedó, sobre lo que tenía inicialmente. Eso tiene que ver con que lo de arriba es lo que reaccionó es lo que tenía menos lo que me queda, sobre lo que tenía, o lo inicial. Y me da 0, un 0,85%. No está mal. Entonces ahí tenemos que evaluar. Y esta es la primera pregunta. Y hasta aquí la pregunta queda un poco abierta. Y eso es lo que le gusta igual a la profe, que ustedes analicen el caso. ¿Qué pasa acá? Dice, la reacción en fase líquida presenta, perdón, selecciona el reactor y qué condiciones recomendaría. Explique su razonamiento para su elección. Entonces, ¿qué pueden decir ustedes? Me gustó el de color rojo, quiero pintarlo negro, por eso elijo este. O pueden decir, ya, con los resultados netos que tienen aquí, bien, con el reactor PFR obtengo una conversión de un 0,85%. Ya, está bien. Con el CSTR puedo obtener hasta una conversión de un 93%. Me conviene más el CSTR. Y ahí ustedes tienen que entrar a jugar un poco. Ya, pero la conversión del PFR, o sea, perdón, del CSTR más alta, la obtengo calentando. Quizás me sale más caro calentar y me conformo con una conversión de un 85%. Quizás el reactivo es más barato. Me quedo con este reactor y no gasto plata en calentar. Entonces esas definiciones ustedes tienen que dar como su perspectiva. Igual tienen que ponerse en el lugar y decir como me gustaría este reactor por esto. En este caso, este reactor era de... Este era... eh, así ahí. Déjeme ver. Ya, sí, lo hice bien. Este reactor era de 800 litros, el del CSTR era de 200. Entonces, puedo obtener una conversión mayor o quizás no, o quizás la misma conversión operando a una temperatura intermedia. También podría haberme planteado eso. Entonces, eso es lo que tienen que jugar ustedes y decir como, ya, quizás este reactor era más chiquitito, más fácil de operar, me sale en el sentido de espacio, me conviene, pero por temperatura quizás no. Entonces, mientras argumenten bien, eso no va a estar malo. Ya, para la segunda pregunta, dice, ¿cuánto tiempo tendría que tener el reactor andando para obtener una conversión de un 90% en un reactor batch de 200 litros con una concentración inicial después del mezclado de 1 molar con una temperatura de 77 grados Celsius? ¿Qué pasa aquí? Tenemos un reactor batch.
En el balance materia, no sé si se acordarán, el balance queda así. Entrada, no tengo entrada. Salida, no tengo salida. ¿Reacciona algo? Sí. Tengo una cinética por un volumen de reacción y tengo acumulación. Aquí sí tengo. Está cambiando con el tiempo. Entonces, ¿qué está variando? Esto es B por la concentración, como varía en el tiempo. Volumen, volumen constante. Lo saco del término, lo dejo aquí. Y los puedo simplificar, no hay problema. Entonces la cinética, K por CA cuadrado es igual a dCA en dt. Y si se dan cuenta, es la misma expresión que en el batch. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Quizás todavía no lo ven. Voy a reordenar los términos. dCA sobre, perdón, esto era CA cuadrado es igual al K por el diferencial de tiempo. Entonces yo cuando integro esto, ya, la integral de este lado ya la conocen, ya la vimos, pero la de acá ya no tengo un tau, no tengo un volumen y un caudal asociado, pero tengo un tiempo. Si al final la definición del tiempo de residencia es el tiempo equivalente que pasa la materia en el reactor, los componentes en el reactor antes de salir. Entonces, este tiempo es equivalente al tau. Por lo tanto, esto es K por un tiempo, es igual a 1 sobre CA1 menos 1 sobre CA0. Es exactamente lo mismo. Entonces, para plantearlo en el Excel, lo hice de la siguiente forma. Hice exactamente lo mismo, en el mismo sistema, pero ahora lo varié entre comillas un poquito. Yo tenía este término, pero ahora yo la concentración de salida la conozco. ¿Por qué? Porque me piden una conversión de un 90%. Entonces, si la conversión es de un 90%, cambio el 0,1 para que para obtener esa conversión. Cambio la concentración de salida. Y esto es lo mismo. Quiero obtener, buscar objetivo, quiero que ese valor sea igual a 0,9. Claro, ahora no me lo va a cambiar. Cambiando la celda de la concentración de entrada. Concentración de 0,1. Al lado izquierdo de la reacción, bueno, aquí la di vuelta, pero da lo mismo, la constante cinética, en este caso, a 77 grados Celsius, o sea, la mayor velocidad, por el tiempo. En este caso, el tiempo de residencia es lo que buscamos. Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto tiempo tener la reacción andando? Y la concentración de entrada ya la conocíamos, la de salida, la misma. Perdón, la 0,1 que habíamos calculado. Y resolvemos. Sacamos una diferencia de 0, análisis de hipótesis, buscamos objetivo, que la diferencia tienda a 0, cambiando ¿qué es lo que yo cambio? ¿Qué es lo que puedo cambiar? Dijimos el tiempo, eso es lo que ando buscando. Siempre lo que cambio es lo que ando buscando, porque le doy el primer iterador, ¿no? Y obtenemos esto. Y esto dice mucho. Si yo pudiera tener un PF, perdón, este ya no es un PFR, este es un batch, que funcione a esa temperatura, tenerlo un minuto y tanto, funciona. Ahora, ¿tengo las condiciones para hacerlo? Esa es como la pregunta. Ya. Espero que hasta aquí me vayan entendiendo. Si no, después abriremos algún foro. Ya, y hasta ahí tenemos la evaluación hecha. Y después, ¿qué conversión podría obtenerse eh, trabajando en serie con un CSTR y un PFR, pero solo a 300 grados Kelvin? Entonces, ya, aquí viene las opciones. ¿Cómo los conecto? Voy a abrir un dibujito más. Pongo el CSTR primero y el PFR después o al revés. Entonces ahí tienen otra alternativa. Ya les dije que dibujaba feo, pero entra aquí y después pasa al tubo. Y al final la diferencia es un tarro y un tubo nomás.
O esa cosa indecente es un tubo, un PFR, y ahora entra a un CSTR, un tanque agitado. ¿Qué, qué proponen ustedes? Evaluemos. Entonces, si evaluamos, tenemos lo siguiente. No me gusta mucho así. Eh, ya sabemos cómo evaluar. Ya sabemos cómo evaluar un CSTR. La misma, en la misma forma de resolución que al principio. Las mismas ecuaciones. Esto lo llevamos a una reacción en serie. ¿Ya? Evaluamos el primer punto. Entró el CSTR, conocíamos las condiciones de entrada, salió. Nos da lo mismo que la primera evaluación. Básicamente está pasando lo mismo. Pero ahora, lo que salió del CSTR es lo que entra al PFR. Entonces, ya ocupo esta misma relación. Pero ¿qué pasa? Que al entrar al PFR, la concentración de entrada, el CA0, ya no es 1 molar, es lo que salió. ¿Cuánto salió? Si no lo tenía escrito de alguna forma, va a ser lo inicial por 1 menos la conversión. Y eso es lo que me quedó en el reactor o sea, en el flujo de salida para entrar al segundo reactor. Y eso lo hacemos pasar por el segundo PFR. Aquí el error ya me da gigante, así que tenemos que probar qué es lo que pasa. La diferencia nos da. Queremos que el error tienda a 0, cambiando. ¿Qué es lo que cambiábamos? Dijimos que podíamos cambiar de aquí el, la conversión, ¿cierto? ¿Me equivoco? Ustedes me dicen. Ya cambiamos la conversión. Y nos da igual, ¿cierto? Sí, conversión de 0,4, conversión de 0,4. Y ahora lo que entró al PFR, cuando yo hago el balance, aquí teníamos el lado izquierdo, que era el cabo tau. Ojo que los tau son distintos porque los tamaños de reactor eran distintos. Y aquí teníamos lo del lado derecho. La concentración 1/CA1. 1 sobre... Ahora le puse CA2. Ahora ya la concentración de salida ya tiene otra numeración, es otra corriente, ¿no? Pero no se compliquen con eso. Y la concentración de entrada ya no es esa. Ahora es la de salida del reactor anterior. Entonces, en base a eso, realizamos el análisis. Y lo mismo, buscar objetivo, con el valor de 0, cambiando, que era lo que podíamos cambiar, que era lo que estábamos buscando. El tau no lo podemos cambiar, pero podemos cambiar la concentración de salida, que es lo que andamos buscando. Tenemos la concentración de salida, un error de 0.0003%, y sacamos la conversión. ¿Qué conversión? La de la reacción. Pero ahora tenemos la conversión global, porque esto de las reacciones por separado no nos dice mucho. Entonces, la conversión global, o sea, tengo una caja negra, entró un flujo, pasó por algo raro, no sé cuál pasó primero, pero ¿qué obtuvimos? Entonces, ¿cuánto entró? 1 molar, el flujo no cambió. ¿Cuánto reaccionó? O sea, perdón, ¿cuánto salió? Lo que salió del último reactor, dividido en lo inicial, 86%. Ya, hasta aquí vamos bien. ¿Y qué pasa si lo hacemos al revés? Entonces ya no tenemos el CSTR primero, ahora el PFR va primero. Y lo mismo. Ahora tenemos el PFR. Si este sí lo había resuelto. Tenemos el PFR, entró con una concentración de 1 molar, salió a una concentración de 0,15. Aquí lo podemos ver.
Y esos 0,15 que salieron de aquí entraron al CSTR. Al entrar al CSTR, lo ponemos en el balance. El único cambio que le hacemos es que la concentración de entrada que teníamos que considerar ahora es esta, la de salida del PFR, y no el 1 molar. Y eso es todo. Entonces sacamos la conversión global de la misma forma. Entró 1, salió, ¿cuánto salió? Lo del último, 0,12, 0,13, dividido en la inicial, me da 0,87 la conversión global. Entonces, ¿qué me conviene? Poner primero si es tierra el PFR. Aquí lo pueden justificar en base a la regla. No hay diferencia significativa, así que ahí ustedes discriminan lo que ocurre que conviene primero. Si no veo ninguna diferencia entre poner el PFR o el CSTR, pero por numeritos me quedaría por esta configuración. Y eso sería todo. Entonces, esa sería la ayudantía. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa me avisan, pero en general, eh, la profe siempre les va a poner algo así. O sea, de repente quedarse con el número más alto quizás no es la mejor opción, porque ¿qué hubiese pasado si la conversión me daba 0,9 y 0,92 y tenía que calentar 100 grados? Ya no me conviene. Pero ahora si el aumento es significativo, eh, me voy de cabeza. En este caso, si pudiera tener el batch de 1 minuto, lo hago. Pero las condiciones, si no me lo permiten, no. Entonces, esas son las condiciones que, o sea, el razonamiento que tienen que usar ustedes para resolver esto. Espero que les sirva de algo.